hablando acerca de las resoluciones judiciales, o sea, de las sentencias. Dijimos que es la que pone fin a un juicio. Bueno, primeramente que es la única que dicta el juez. Es una actividad exclusiva del juez resolver el caso. A través de la sentencia, pues resuelve el asunto planteado por las partes, resuelve la controversia, así se le llama también, resuelve el juicio, resuelve el caso. Entonces, a través de la sentencia, el juez dice el derecho. Eso es lo que significa sentencia. Viene de la palabra sentence, que significa decir el derecho. A través de ella, el juez dice el derecho y resuelve lo conducente conforme a la ley. Aquí es muy importante establecer que el juez no actúa bajo su libre albedrío. ¿Esto qué significa? Que no actúa conforme a su propia decisión o conciencia o conocimientos, sino que tiene que ajustar su conducta a lo que le marquen los lineamientos de la ley y conforme al material probatorio que se haya aportado dentro del juicio. En base a ello es como resuelve el caso concreto. Por eso dice que sentencia es decir el derecho, ¿verdad? O sea, ajusta su conducta a los lineamientos que le marca la ley o el derecho. Las sentencias, dijimos, pueden ser de tres tipos según el Código de Procedimientos Civiles. Pueden ser decretos, que son acuerdos de mero trámite. Pueden ser autos que resuelven un incidente o una cuestión más complicada dentro del procedimiento. Y puede ser una sentencia definitiva que resuelve el fondo del asunto. Hablábamos de las partes que tiene la sentencia. Dijimos que contiene un preámbulo, contiene un capítulo de prestaciones, contiene un capítulo de resultandos y un capítulo de considerandos y puntos resolutivos. O sea, son cuatro aspectos importantes que se pueden ver o apreciar en el contenido de una sentencia. El preámbulo, pues son los lugar y fecha en que se expide la sentencia, el número de sentencia, los datos de identificación como el tipo de juicio, el nombre de las partes, el número de expediente. Y luego ya viene un capítulo de resultandos, que es un antecedente histórico de todo lo ocurrido durante el procedimiento. Desde luego lo más relevante, lo más importante. No, aquí hay que evitar que se pongan cuestiones pues que no son importantes, que no son interesantes. Simple y sencillamente lo más interesante podría ser en qué fecha se presentó la demanda, en qué fecha la admitió el juez, cuándo se llevó a cabo el emplazamiento, el escrito de contestación de la demanda, si las partes ofrecieron o no pruebas, si se formularon alegatos y al final la citación para sentencia. Así a grandes rasgos, ¿verdad? Y en la parte considerativa es la más importante de la sentencia. A través de ella, el juez determina si es competente o no, si la vía elegida por el actor fue la correcta o no, y hace un análisis, hace un estudio de las acciones que promueve el actor y de las excepciones y defensas opuestas por la demandada. Se procede también a analizar y valorar las pruebas ofrecidas por las partes, les da un valor, ya hablábamos el día de ayer, y al final determina el caso, ¿verdad? Al final resuelve y dice quién tiene el derecho y quién tiene la razón. Entonces, esto es a grandes rasgos el contenido de una sentencia.
se rige por dos principios, decíamos el día de ayer. El principio de congruencia y el principio de exhaustividad. El principio de congruencia en las sentencias significa que el juez no puede ir más allá ni menos de lo que las partes le soliciten. Tiene que haber congruencia entre lo que piden las partes y lo que él resuelve. ¿Sí? Se debe ajustar únicamente a lo que las partes le soliciten y resolverlo, ¿verdad? Por ejemplo, si se pide divorcio, pues decir si procede o no el divorcio. Esa es una congruencia, ¿verdad? Entre lo que se pide y lo que se resuelve. Se pide pérdida de patria potestad que el demandado ejerce sobre sus menores hijos. Ahí también lo resuelve, ¿verdad? Si procede o no procede, decretar la pérdida de la patria potestad en contra del demandado. Si se pide alimentos, determinar si procede o no otorgar una pensión alimenticia a favor de los niños. Si pide que se fijen reglas de convivencia, pues también tiene que hacerlo, ¿verdad? Y debe determinar si procede o no. Y si procede, bajo qué circunstancias o condiciones las va a decretar. Entonces, esa es la congruencia, ¿verdad? En una demanda se pueden pedir varias cosas, ¿verdad? Como un ejemplo, pues lo que les acabo de decir, el divorcio, el pago de una pensión alimenticia, que se decrete la pérdida de la patria potestad en contra del demandado, que se fijen reglas de convivencia, más el pago de los gastos y costas que origine la tramitación del juicio. Entonces, todas esas peticiones, todas esas acciones que intenta el actor en la demanda deben ser resueltas en la sentencia. Ahí en la sentencia el juez tiene que decirle por qué sí procede el divorcio, por qué no procede, por qué es improcedente decretar la pérdida de la patria potestad o por qué es procedente decretarla y decir el por qué. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque son causas, motivos. Toda sentencia debe estar también, aparte de lo que estoy hablando, de la congruencia y de la exhaustividad, debe estar fundada y motivada en derecho. La fundamentación, pues es el apoyo legal, es en el que se funda la resolución, la sentencia, en los artículos de la ley de la materia, ¿verdad? Estamos hablando del Código Civil, bueno, pues las disposiciones del Código Civil que hablen sobre el tema que está tratando el juez en la sentencia. Y la motivación son motivos, causas o razones por las cuales el juez llega a la conclusión de resolver si el juicio es procedente o es improcedente. ¿Sí? Tiene que decirlo. No basta con que diga se declara improcedente el juicio porque yo así lo digo, porque yo soy el juez. No. Tiene que establecer, tiene que decir por qué procede el juicio, ¿verdad? Causas, motivos, razones, circunstancias, motivos por los cuales él decreta la procedencia de ese juicio. ¿Sí? No esas son las motivaciones. Toda sentencia debe estar fundada y motivada en derecho. Y aparte del principio de congruencia está el de exhaustividad. El principio de exhaustividad se refiere a que deben ser agotados todo y cada uno de los puntos del debate, de la controversia. ¿Sí? No debe de dejarse sin resolver ninguno de ellos. Lo mismo sucede con las defensas o las excepciones opuestas por la parte demandada. Yo he visto demandas, nomás para que se den una idea, de me parece que eran como 128 hojas, una contestación de demanda, en donde había aproximadamente como 40 excepciones. Entonces el juez tiene que resolver cada una de ellas, decir por qué no procede o por qué procede, ¿verdad? Esos son los motivos siempre. Toda sentencia debe estar motivada, ¿verdad? Hay que decir los motivos, causas o razones por las cuales se está resolviendo de tal o cual manera, ¿sí? Y obviamente fundarlas en derecho.
Entonces, ese es el principio de exhaustividad, agotar toda y cada una de las peticiones del actor y de las defensas opuestas por el demandado al contestar la demanda. Y hay un capítulo de la contestación donde se abre y se oponen en excepciones, ¿verdad? Y hay veces se enumeran excepción 1, excepción 2, excepción 3. Ya les digo, en una ocasión llegué a ver una contestación de la demanda de hasta 120 y tantas hojas y aproximadamente 40 excepciones. Entonces, todas esas, cada una de ellas tiene que decirle el juez por qué sí procede o por qué no procede. ¿Sí? Ese es el principio de exhaustividad en las sentencias. Entonces, a grandes rasgos, esta sería una sentencia, ¿verdad? Es la resolución judicial dictada por el juez donde resuelve el caso concreto que se le ha planteado, el fondo del asunto, el fondo de la litis o de la controversia. Y además, también pone fin la sentencia al juicio y pone fin a una instancia. Ahora, esta sentencia, ¿cuándo causa ejecutoria? ¿Verdad? ¿Qué es una sentencia que causa ejecutoria? Bueno, es una sentencia que ya se puede ejecutar, ¿verdad? Todas las sentencias definitivas pues son recurribles, son apelables, se les puede interponer algún recurso. Hay algunas que no son apelables, entonces procederá directamente el amparo, ¿verdad? O sea, el amparo directo. Eh, pero al final de cuentas, pues se pueden impugnar a través de este medio de defensa legal. Por ejemplo, las sentencias en un juicio ejecutivo mercantil cuyo monto no exceda, pues, por decir una cantidad de 500,000 pesos que se reclaman en un ejecutivo mercantil, ¿verdad? El monto no excede de 500,000 pesos, pues no son apelables, ¿verdad? Si rebasa esta cantidad, se puede apelar, ¿verdad? Y si no son apelables, entonces, ¿qué procede? El amparo. El amparo, recuerden que será la última instancia. Bueno, lo van a ver ahora o ya lo están viendo en este cuatrimestre con el licenciado Gómez. Ahí van a analizar los dos tipos de amparo que hay, el amparo indirecto y el amparo directo. Y se van a dar cuenta que siempre será la última instancia, ¿verdad? O contra el último acto procede el amparo, ¿verdad? Entonces, ese es una de los principios que tiene, ¿verdad? De definitividad. El amparo siempre lo vamos a promover una vez agotados todos los medios de defensa legal que puedan existir en contra de ese acto arbitrario. Y pues ya en la última instancia lo será el amparo. Entonces, pero son impugnables, que al final eso es lo que nos interesa. Una sentencia se dicta, la parte que pierde puede recurrirla a través de la apelación. Las sentencias civiles son apelables. Obviamente, si ambas partes están conformes con la sentencia, esta causa ejecutoria. ¿Esto qué significa? Causa firmeza. Se convierte en cosa juzgada y por consecuencia pueden ejecutarla en los términos ordenados. Esa es una sentencia ejecutoria o debidamente ejecutoriada. Es una sentencia firme que ya ningún recurso legal ordinario, inclusive el amparo, las puede modificar o las puede cambiar, ¿verdad? Ha causado firmeza y es cosa juzgada y por consecuencia se puede eh, pues, ejecutar en los términos ordenados. Pero hay sentencias que generalmente el que pierde, ¿verdad? El perdidoso de ese juicio puede interponer el recurso que corresponda. En este caso siempre lo será la apelación. Una sentencia definitiva procede el recurso de apelación. ¿Qué es el recurso de apelación? Bueno, el recurso de apelación es un medio de defensa legal que la ley procesal civil le concede a las partes en litigio para que puedan impugnar o puedan inconformarse de alguna resolución. No necesariamente todas las partes están de acuerdo con la sentencia de un juez,
No necesariamente todas las partes en un litigio los convence el juez con su sentencia. Habrá una o ambas inclusive que pueden recurrir o pueden inconformarse contra esa sentencia a través de la apelación. Interpuesto se deben de expresar los agravios que le ocasiona al recurrente esa sentencia, ¿verdad? Hay que establecer en qué consisten las violaciones a sus derechos hechas o por el juez en la sentencia o durante la secuela del procedimiento. Entonces ahí se hacen valer esos agravios y se envía el expediente a una segunda instancia. ¿Quién va a conocer en materia de apelación? Va a conocer el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Únicamente está establecida en Victoria, ¿verdad? Todos los litigantes de todo el Estado de Tamaulipas, cuando se inconforman contra una sentencia dictada por un juez de primera instancia, una sentencia definitiva, al apelarla, todos los expedientes junto con el cuadernillo de apelación se envían al Supremo Tribunal de Justicia. Este hace un sorteo y lo remite a la sala colegiada que corresponda. Hay 2 salas colegiadas que conocen de materia civil y familiar y ellos en una segunda instancia hacen una revisión de nueva cuenta del caso en base a los agravios que le haya expresado el apelante. Y ya una vez examinado por el Tribunal de Alzada, así se le llama, por la sala colegiada que pertenece al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Victoria, entonces determinan si la confirman, la revocan o la modifican la sentencia dictada por el juez de primera instancia. ¿Cuál es la finalidad de la apelación? Pues es esa, revocar o modificar la sentencia de primera instancia, con base en los agravios que le exprese el apelante. Y al final, el juez de segunda instancia, o sea, los magistrados que integran la sala colegiada del Supremo Tribunal, que son 3, en votación, ¿verdad? Que puede ser por mayoría o por unanimidad, determinan si procede o no el recurso de apelación interpuesto y si la revocan totalmente la sentencia, la dejan sin efecto y dictan una nueva. Y si la modifican, nada más cambian la parte que ellos consideran que sufrió una violación a sus derechos el apelante. Y pueden también confirmarla, no es el objeto de la apelación que se confirme la sentencia, pero ya una vez examinado el caso de nueva cuenta a través de los agravios expresados por el apelante, la sala colegiada del Supremo Tribunal puede determinar que el juez de primera instancia estuvo en lo correcto y que no le violó ningún derecho al recurrente o al apelante y la confirma, ¿verdad? Confirma esa sentencia. Entonces, esto es posible, ¿verdad? Que pueda suceder. Entonces, estaríamos hablando de que las sentencias dictadas en segunda instancia por el Supremo Tribunal de Justicia, cuando resuelve una apelación, causan ejecutoria por ministerio de ley. Estas sentencias basta que se dicten y causan firmeza, ¿verdad? Ya no, ya no procede ningún otro recurso, excepto el amparo directo. Entonces, esas sentencias de segunda instancia que causan ejecutoria por ministerio de ley, pues también son ejecutables. Muchas veces se suspende la ejecución al interponerse el recurso y solicitar la suspensión de los actos reclamados. Esto lo van a ver en amparo más adelante con el licenciado Gómez. Pero, sí, esa es una sentencia ejecutoriada. ¿O qué sucede cuando una vez resuelto el amparo se le niega a la persona el amparo? El expediente se viene al juez de primera instancia y es una sentencia ejecutoriada.
una sentencia que ya está lista para ejecutarse. La última etapa del proceso civil es la ejecución, la etapa ejecutiva. Es cuando se ejecuta la sentencia en los términos ordenados, que puede ser una ejecución voluntaria, cuando las partes voluntariamente cumplen con la sentencia, o puede ser forzosa, cuando a través del uso de la fuerza pública de que dispone el juez, puede exigir su cumplimiento de manera forzosa o violenta. Entonces, esa es una sentencia ejecutoriada. Una sentencia ejecutoriada es aquella que una vez notificada y las partes no la recurrieron, causa ejecutoria, ¿verdad? Una vez que se resolvió en segunda instancia la apelación y ya no hubo amparo, causa ejecutoria. O una vez resuelta en segunda instancia, interpuesto el amparo y no procedió, causa ejecutoria la sentencia. Entonces, eso serían las sentencias ejecutoriadas. Una sentencia ejecutoriada es aquella que ya no admite recurso legal ordinario que les pueda cambiar o modificar. Están firmes, es cosa juzgada y se debe ejecutar en los términos ordenados. Bueno, esta es una situación que también se puede presentar dentro del procedimiento, por eso la estoy señalando. ¿Ya? Ya vimos lo que es una resolución, una sentencia que resuelve el fondo del asunto. Cuando se inconforma, pues la pueden recurrir, pero, y si no se inconforma, causa ejecutoria y está lista para ejecutarse en los términos ordenados. Un ejemplo, pues si se pidió el divorcio, pues que se gire oficio y se envíe una copia acompañada de ese oficio al oficial del registro civil para que haga las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y expida el acta de divorcio. Si se trata de alimentos, pues girar un oficio a la empresa, al lugar donde trabaja, a la fuente de trabajo del deudor alimentista, para que procedan a hacer el descuento a que haya sido condenado por parte del juez de esa pensión alimenticia a favor de sus menores hijos. Y se los paguen por semanas o por quincenas anticipadas. Eso es ejecutar una sentencia, o si se trata de una propiedad, una persona estaba indebidamente en posesión del terreno, o se le condena que lo restituya y lo entregue a favor de su propietario. Y entonces pues, se requiere a la persona para que lo haga voluntariamente. Si no lo hace, entonces forzosamente se lleva a cabo esta ejecución, ¿verdad? Hay que ir con la policía y desalojarlo y darle posesión al legítimo propietario de ese terreno. Ese es ejecutar una sentencia. Bueno, los juicios también generan costas judiciales. ¿Qué son las costas judiciales? Dice la ley procesal civil, desde luego, que cada quien se hará inmediatamente cargo de los gastos que genere el juicio, ¿verdad? El que promueve, pues tiene que pagar su abogado, cualquier gasto que genere el juicio, pues lo tiene que hacer. Hay que sacar copias, hay que certificar documentos ante notario, en la secuela del proceso hay que contratar peritos, hay que hacer inscripciones en el registro público de la propiedad, etcétera, 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 ¿verdad? Hay una serie de gastos que se pueden originar, excepto los que sean de lujo, ¿verdad? Estos no son tomados en cuenta por el juez, pero fuera de ahí, un gasto normal, un gasto ordinario que pueda generarse dentro del procedimiento del juicio, puede tramitarse en la vía incidental y en ejecución de sentencia y exigir el pago de los mismos al que pierda el caso. El que haya sido condenado al pago de los gastos y costas debe de cubrírselos a favor de su contraparte en el juicio. ¿Sí? Las costas judiciales incluyen
no nada más los gastos, como yo les decía, gastos que se pueden generar de pura entrada para el primer gasto diría yo que es el de sacarle copia a todos los documentos, ¿verdad? Hacer una copia de la demanda, que es la copia de traslado, en la que se le va a notificar al demandado. Y hay que sacar, a veces son 20, 50, 100 documentos, ¿no? Yo he visto grandes volúmenes que se acompañan a la demanda inicial de documentos. Entonces, esto es posible, ¿verdad? Que pueda suceder. Y en la secuela del proceso, pues hay muchos gastos, ¿verdad? Hay veces se contratan peritos, hay, hay que pagar los medios de conducción, ¿verdad? Los gastos que puedan generar. Ya ahora en la actualidad, pues cada día es menos, ¿verdad? Porque los actuarios ya no hay necesidad de ir por ellos a la oficina y llevarlos a notificar, como antiguamente lo hacíamos. Pues eso generaba gastos de gasolina, generaba gastos este, de, de traslado. Ahora en la actualidad los actuarios pues, ya tienen su propio carro y su propia laptop, entonces ya no nos necesitan, ellos solos van, se los manda la notificación el juez y ellos la realizan, la llevan a cabo, sin necesidad de que ahora presentemos los medios de conducción, pero desde luego, donde hay central de actuarios. Aquí en el Mante, pues afortunadamente tenemos central de actuarios, en Tampico, en Victoria, etcétera. Pero en las pequeñas ciudades no la hay. En González y en Jicotenca, que es lo más cercano a nuestra ciudad, pues ahí carecen de una central de actuarios, ¿verdad? No la tienen. Y por tanto, a la antigua hay que pasar por el actuario, hay que llevarlo a notificar, hay que traerlo al juzgado. Hay nada más para que se den una idea. Yo he llevado al actuario de Jicoteca hasta Ocampo a notificar, ida y vuelta, y luego regresarlo hasta Jico, y luego de Jico todavía venirme yo al Mante. Entonces, pues son gastos de gasolina, ¿verdad? Pues hay veces hay que invitarle un taco al actuario. Casi siempre tienen tiempo de ir después de las 3 4 de la tarde. Entonces, se complican mucho las cosas, pero esos podrían ser los gastos de un juicio, incluyendo los honorarios de los abogados, ¿verdad? Nosotros los abogados, pues tenemos que cobrar, ¿verdad? Pues de algo tenemos que vivir. Entonces, pues también se incluye, la ley habla de que pueden ser hasta de un 20% sobre el valor del juicio, los honorarios que puede cobrar un abogado. Ustedes el día de mañana, cuando tengan título legalmente expedido e inscrito en el Supremo Tribunal de Justicia y en la Secretaría General de Gobierno, pueden cobrar las costas judiciales, pueden cobrar los honorarios a la contraparte que haya perdido. Entonces, se tramita en la vía incidental, ¿verdad? Se le da vista a la otra parte y el juez resuelve. La ley dice que los honorarios de los abogados no podrán exceder de un 20% sobre el valor del juicio. Entonces, si es valuable, pues se hace así, ¿verdad? Fácilmente, dice, le pides el 20% al juez. Pero si el negocio no es posible evaluarlo, ¿verdad? A través de peritos, entonces las actuaciones que hayas practicado dentro del juicio se nombran peritos para que te evalúen tu trabajo realizado. O sea, por manera de ejemplo, el perito dice por la pura presentación de la demanda son 200 o 500 pesos, ¿verdad? Un ejemplo. Es que no hay arancel del abogado. Antiguamente existía un arancel, pero era de 1903, bueno, de 1900, pues no me acuerdo si era en 1903 y sufrió reformas en el 30, en 1930, 31. La cuestión es, para que se den una idea, ese arancel del abogado, que eran una especie de tarifas, decía que por una demanda se cobraran 2 pesos, pues con ese precio pues me moriría de hambre junto con
con todos los que están ahí en la oficina, ¿verdad? Entonces, pues obviamente que fue obsoleto y lo sacaron de circulación, ¿verdad? Fue una ley que fue derogada totalmente y ya nos expidió una nueva. Entonces ahora nosotros los abogados, ¿qué hacemos para poder justificar nuestro trabajo? Pues hacemos a través de peritos que se nombran compañeros abogados por parte del juez para que determinen el costo de las actuaciones que hemos practicado dentro de un juicio. Y al final, pues tiene un precio, ¿verdad? Pueden ser 10, 15, 20 mil pesos, no lo sé. Entonces, estas serían las costas judiciales. Generalmente se piden, acuérdense que lo que se pide se debe resolver por el juez. Debe haber congruencia entre lo que piden las partes y lo que resuelve el juez. Y generalmente siempre se piden los gastos y costas judiciales en la demanda inicial. Y la ley dice que el que sea condenado en un juicio, ¿verdad? Porque haya perdido, por consecuencia, tiene obligación de pagar los gastos y costas que haya generado el juicio a su contraparte. Entonces, bajo esta condena, bajo esta sentencia que condena a una de las partes a que le pague las costas a la otra, nosotros en vía incidental y en ejecución de sentencia podemos promover nuestra liquidación de gastos y costas, ¿verdad? Judiciales. Solamente pueden cobrar las costas judiciales o los honorarios un abogado con título legalmente expedido e inscrito en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y en la Secretaría General del Estado de Tamaulipas. Esas serían las costas judiciales. Es una cuestión que durante el proceso puede surgir o puede establecerse. Bien, pues se me acaba el tiempo. La próxima clase, el día de mañana, vamos a hablar de los incidentes, ¿verdad? ¿Qué son los incidentes? ¿Para qué sirven los incidentes? ¿Qué importancia tiene para nosotros los abogados conocer los incidentes y las tercerías, ¿verdad? Que también son parte del proceso. Se pueden presentar incidentes, ¿verdad? Y luego al contestar la demanda, puedes promover un incidente de incompetencia del juez, puedes promover un incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, puedes promover un incidente de falta de personalidad en el actor, puedes promover un incidente de acumulación de autos, en fin, hay una serie de incidentes. Vamos a ver lo que es un incidente, su trámite que se hace ante un juzgado y las resoluciones que se pueden dictar. Y también vamos a hablar de las tercerías. Hay 3 tipos de tercerías. Las tercerías excluyentes de dominio, las tercerías excluyentes de preferencia, eh, eh, y no recuerdo la otra, ¿verdad? Mañana la vemos. Pero son 3 tercerías que también pueden surgir durante la secuela de un procedimiento. Bueno, con esto doy por terminado la clase del día de hoy y mañana nos vemos. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta mañana, Lee. Hasta mañana.